Bien, hay dos textos bíblicos que me gustaría empezar directamente por ellos. Es donde surgen el hacer pastores. No sé si se os ocurre algún texto bíblico que se os cruce por la cabeza en estos momentos donde se muestre que se hacían pastores. ¿Hay alguno que se os ocurra? Seguramente, si pensáis en algo, puede ser que sea ese de id y predicad el Evangelio cuando Cristo ha resucitado, cuando Cristo ya se despide de sus discípulos y los manda a ir y predicar y bautizar. Pero no es ese momento. Es un momento de bastante tiempo atrás. Vamos a leer dos textos. El primero de ellos, veréis que son dos textos paralelos, están en dos evangelios distintos. Vamos a ver el primero de ellos en orden. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. El subtítulo lo dice todo. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Fijaos que este es el momento clave. Podéis decir, pero no, aquí es que Jesús elige 12 discípulos o 12 apóstoles, pero esto no tiene nada que ver con ser pastores. ¿En serio? No, es que aparece Judas. ¿Y Judas? ¿Cómo iba a ser un pastor Judas? Veremos algo al respecto de todo esto, ¿eh? Vayamos al texto paralelo que está en Lucas capítulo 6 y versículos del 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fijaos cómo hay unos detalles que, como suele pasar en los evangelios, hablan de lo mismo, pero uno da detalles adicionales que en el otro no se da. Por tanto, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Había una preparación previa para esto. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué diferencia hay entre un discípulo y un apóstol? Discípulo es el que tiene un maestro, el que aprende del maestro, y apóstol puede ser un discípulo que después es enviado a, entonces es apóstol. Y vamos a ver a quién llama. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Fijaos que aquí habla de Jacobo y Juan, no dice hijos del trueno, ¿eh? El otro sí, Lucas no. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Os habéis fijado que habla de un mismo personaje y lo tilda igual en un evangelio que en otro? Es Judas, el traidor. A los otros no, en unos les da un apodo, a otros no le dice y así. Otros solo son citados por el nombre y ya está. Pero a Judas continuamente queda claro que era el traidor. Bueno, pues evidentemente estas cosas no se han escrito porque sí, son una enseñanza. Y ahora quizá diréis, ¿y por qué dices esto de pastores? No soy yo quien dice que este texto es de pastores, es la hermana White. Y ahora os remito, y ya os digo que hoy va a ser un poco extenso el tema, porque vamos a leer y meditar en los textos que aparecen en todo un capítulo entero del libro El deseado de todas las gentes. El capítulo 30 nos dice la ordenación de los 12. Y me gustaría que estuvieseis muy atentos, porque en el texto bíblico vemos que son unos versículos bastante escuetos.
Una vez más, el espíritu de profecía lo amplía y nos deja maravillados con todo lo que dice. Y ahora imaginaos que vosotros, especialmente los que vais a ser ordenados como pastores, os pongáis en esa situación. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Os dais cuenta? Para enviarlos a predicar. Por tanto, eran discípulos, pero ¿qué hacían? De apóstoles, iban a... Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado y fue pronunciado el sermón del monte. ¿Estamos situados? ¿En qué momento y en qué lugar? Bueno, más o menos os hemos puesto una escena atrás para que podáis pensar un poco en cómo pudo ser, ¿no? Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre más bien que en el templo o en las sinagogas. Ninguna sinagoga podría haber contenido a las muchedumbres que le seguían, pero no solo por esto prefería él enseñar en los campos y huertos. Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergeles, y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia. Fijaos cómo después del Edén no queda cortada la conexión entre Adán, Eva y Cristo. En el Edén sí, hablaban cara a cara, pero hay personas que piensan que después del Edén ya solo eran ocasiones contadas cuando Cristo se manifiesta a hablar directamente con ellos, o ya piensan directamente en Abraham y en algún otro personaje. Pero no fue así. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los robles de Mamre, con Isaac cuando salía a orar en los campos a la hora del crepúsculo, con Jacob en la colina de Betel, con Moisés entre las montañas de Madián y con el zagal David mientras cuidaba sus rebaños. Por tanto, ya veis, salieron del Edén, se comunicaba aún con nuestros primeros padres y después lo tuvo que hacer ya no continuamente, esporádicamente y con ciertos personajes. Era por indicación de Cristo, por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Fijaos cómo está conectando todo esto con qué fiesta. Tabernáculos. Interesante, ¿eh? Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a las colinas de Dios y contemplar las obras maravillosas de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celestial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. Por tanto, Cristo no eligió ese lugar al azar. Podía haber ido al patio del templo a hacer todo esto, y no lo hizo. Podía haber entrado en una sinagoga para hacer de los discípulos apóstoles. No lo hizo. Eligió un lugar que estuviera en el campo. Bueno, estamos en el campo nosotros, gracias a Dios, ¿eh?
Ahora ya no queda otra cuestión que decir. Por favor, adelantaos. ¿Puedo retirar el púlpito? Queda un momento de presentar a las dos personas que han sido elegidas para ser pastores, para estar por vosotros, para atenderos, para hacer esa obra misionera con más fuerza y libertad. Y son, da igual por quién empiece, Javi, Luis, Javi, da igual. Hermanos que conocéis de sobras, que sabéis que han estado apoyando al ministerio desde hace años, que están en un pleno mismo sentir con nosotros, que han dado muestras de que verdaderamente como diáconos han hecho lo que debían hacer. Tenemos en nuestra iglesia un anciano, Josep, mi hermano, sigue siendo anciano. Él ya como jubilado ya no puede ser pastor oficialmente, aunque evidentemente le reconocemos todos eso de sobras a él. Y llega el momento en que nuestros dos hermanos, después de haber oído todo esto que está escrito en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, que también es la palabra de Dios, si estáis dispuestos a aceptar este cargo. Si lo estáis, decid que sí. Sí, yo también, sí. Pues bueno, ¿alguien tiene algo para decir en contra de que puedan ser pastores? Pues llega el momento de la ordenación de los pastores. Nosotros nos pondremos de rodillas. No somos muchos para hacer un círculo, no hay 12 aún. Ya llegará el momento en que habrá 12 y quizá más, si Dios quiere, porque la labor es mundial y el mundo es muy grande. Los demás, por favor, poneos en pie. Sí, una a cada costat. Padre nuestro, nos ponemos ante ti en estos momentos para pedirte el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestros hermanos, para que pasen a ser pastores, los primeros pastores oficiales de esta iglesia, de tu iglesia, Señor. Te quiero pedir su bendición, tu bendición sobre ellos, que los ayudes en todos los menesteres y problemas que se van a encontrar a lo largo de esta función, que tú los llenes del Espíritu Santo para hacer tus obras con poder, que tú nos ayudes a estar todos unidos en este mismo sentir y que nadie por tener un cargo distinto o no tenerlo se sienta inferior o superior, porque todos somos hijos tuyos. Es cierto que debemos seguir teniendo esta posición que tú has marcado para que la Iglesia funcione, cada uno en su nivel, pero todos unidos en ti, edificando la Iglesia para que más personas vengan a ti y puedan ser salvos con el poco tiempo que nos queda. Por eso, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros y se derrame sobre ellos especialmente. Y sobre todo los que pronto también seguirán siendo pastores tuyos oficialmente. Bendícelos, Señor, y bendice a todo tu pueblo y que ellos sean una bendición para él mismo y para muchos ahí fuera. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Germans, Déu us beneixi molt. Bien, pues hasta aquí llega todo. Ya tenemos los primeros dos pastores. No serán los últimos, si Dios quiere. Y ahora ya sabéis, ya les podéis mandar todos los problemas que queráis. No, en serio. Ahora es el momento en que ellos van a empezar su función como tal y muy felices de hacer esta obra. Lo sé, los conozco y sé que lo harán muy bien con la ayuda de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo y que añada a todos los que deben ser salvos y hagamos entre todos su obra. Amén.